Hola, mi nombre es Rubén Darío Sanabria, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. Este es el curso de electromagnetismo. Aquí está mi documento de identificación. Es la sustentación del ejercicio número 1 de la guía. Para este ejercicio me dan las siguientes fórmulas, eh, los datos con los que voy a trabajar y debo reemplazarlo alfa, beta y gamma por los tres últimos números de mi documento, que en este caso para mí son 414. Lo reemplazo acá en los datos para tener los datos para trabajar. El radio, el área y el campo magnético. Estos dos son vectoriales. Entonces, para ello utilizo la siguiente fórmula. El flujo magnético es igual al campo magnético por el área por el coseno del ángulo. Están metidos en barritas porque son vectoriales. Entonces, reemplazo datos. Y aquí en el flujo magnético eh, lo meto en raíz cuadrada porque como son perpendiculares uno al otro forman un ángulo y se pueden hallar por el teorema de Pitágoras. Tienen tres componentes en el espacio 3D, X, Y y Z. Y acá en el área, que es vectorial también, pero tiene un solo componente que es K. Esta reemplazo los datos, el reemplazo por el coseno del ángulo, para mí en este caso es 190 porque me dio acá de reemplazar los datos. 190, que sería el ángulo, reemplazo los datos y me da como resultado menos 71,42 metros cuadrados por el campo magnético con sus componentes en teslas. Ahora me piden calcular el campo magnético para n espiras, el flujo magnético, perdón, para n espiras. Entonces, lo único que debo colocar es acá el número de espiras con esta ecuación NBA como indicaba el tutor en la conferencia por el ángulo. Y aquí reemplazo las espiras y me da este resultado. Flujo magnético para n espiras es igual a menos 714 metros cuadrados por el campo magnético. En el punto B me dice, ahora considere que el campo magnético cambia con el tiempo. El ángulo es igual a la frecuencia angular por el tiempo. Para este caso, calcula el flujo magnético en función del tiempo considerando el número de espiras, n espiras en términos de la frecuencia angular. Aquí omega es igual a 2pi por la frecuencia. Utilizamos 60 para este caso porque es la frecuencia con que se trabaja acá en América. Me pide, determine el flujo para t 0 segundos, t 10 segundos y t 60 segundos. Ese es el tiempo. ¿Para qué tiempo t el flujo magnético es el mismo al calculado para teta igual a 45 por alfa más 10? Aquí reemplazo por 4. Entonces, para eso utilizo la siguiente ecuación, que sería flujo magnético en razón del tiempo es igual a n, BA, o sea, n espiras, el campo magnético en vectorial, el área vectorial también, y el coseno del ángulo por tiempo. Aquí podemos reemplazar el ángulo por esto que es coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Entonces, utilizamos esa ecuación y calculamos los tres tiempos. Aquí solo es reemplazar los valores en razón del tiempo que voy a calcular. Por ejemplo, para este t 0 segundos, entonces reemplazamos acá en t, donde va t, le pongo el 0 y le saco el coseno de 120 pi por el tiempo, que es 0, y me da como resultado 1157,12 metros cuadrados sobre segundo. Lo mismo con el siguiente, ¿con qué? Con la siguiente función para 10 segundos. Entonces me piden que para 10, me dicen que para 10 segundos calcularlo, reemplazo aquí solamente 10 y tengo aquí el resultado. 1029,83 metros sobre segundos por el campo magnético. Y
Ahora acá para 60 segundos reemplazo también y obtengo el resultado. Es multiplicar el número de espiras por el campo magnético, por el área y por el coseno de la frecuencia, por la frecuencia angular por el tiempo. Este es el resultado. Menos 1099.264 por el campo magnético. Ahora, en el punto C me piden determinar la FEM inducida a través de la ley Faraday-Lenz para el motor simple. Para eso tengo la siguiente ecuación. Entonces, aquí lo que indicó el tutor en la conferencia es que hay que derivar esta parte de la ecuación que es la función trigonométrica. Entonces, la derivamos, la derivada de la función por la derivada interna nos queda de la siguiente manera: la derivada del coseno es menos seno por la frecuencia angular por el tiempo, por la derivada interna que es la frecuencia, la derivada de t es 1, entonces me queda solo la frecuencia angular. Organizamos la ecuación y me queda la siguiente ecuación. La FEM inducida es menos NBA por menos frecuencia angular por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Reemplazo los valores en la ecuación y me da que la respuesta es 138.854.4 por el campo magnético, por el seno de la frecuencia angular, por el tiempo, eso en voltios. Ahora, para el punto D me piden calcular la corriente de equilibrio inducida en T igual a 10 más alfa. Alfa en este caso para mí es 4 segundos. Si la batería usada para girar el motor es de 9 voltios y el alambre tiene una resistividad de 10 ohmios. Entonces, para eso tengo la siguiente ecuación. Voltaje batería es igual a voltaje del inductor más la FEM inducida. Entonces, esto lo igualo a 0 para poder despejar y buscar la ecuación con la cual voy a calcular la corriente utilizando la ley de Ohm. Entonces, esto me queda menos voltaje de batería más voltaje de resistor, que es este voltaje del inductor es lo mismo que tener el voltaje resistivo, más la FEM inducida igual a 0. Entonces, despejo y me queda que voltaje de resistor es igual a voltaje de batería menos la FEM inducida. Aplicando la ley de Ohm, entonces voltaje resistivo es igual a intensidad o corriente por resistencia igual a voltaje de batería menos FEM inducida. Despejo para allá la corriente y me queda la siguiente ecuación. Ahí solo reemplazo valores y me da la respuesta. Voltaje de batería menos la FEM inducida, que es todo esto sobre la resistencia, que son 100 ohmios. Así doy por terminado la sustentación del ejercicio número 1.